Bienvenidas y bienvenidos al Lidera Podcast. Les habla Milagros Holguín, coordinadora del equipo de auditoría de la revista Lidera. Jessica Inga, miembro del equipo de auditoría de la revista Lidera. En este episodio conversaremos con Natalia Medina, egresada de la carrera de Contabilidad en la PUC, acerca de la importancia del rol que cumple el auditor público. Bienvenida, Natalia. ¿Nos podrías contar un poco más acerca de tu experiencia profesional? ¿Cómo están, chicas? Muchas gracias por la invitación ante todo. Y sí, de hecho, como bien mencionas, yo soy egresada de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad, de la PUC. Y luego de eso, o mejor dicho, en paralelo a mis últimos años de estudio, comencé a trabajar netamente en el área de contabilidad. Y luego con el tiempo me fui desligando un poco de la contabilidad para empezar a abordar temas netamente de auditoría. Digamos, mi experiencia en esta rama de la auditoría empezó con EY durante un par de años, aquí en Perú, que se llama Syntac, y en paralelo, y probablemente ustedes por ahí me recordarán en algunas de las clases, fui jefe de práctica, ¿no? Durante los últimos 4 años. Sí, exacto. Es muy interesante tu línea de carrera, Natalia. Te felicitamos por la gran trayectoria. Es por eso que queremos empezar a realizarte las preguntas con respecto a la importancia del papel del auditor público. El 28 de febrero, el Congreso designó a un nuevo auditor general de la Oficina de Auditoría Interna del Parlamento. Ante ello, ¿cuál crees que es la importancia o el impacto del nuevo auditor asignado por el Congreso? A ver, primero creo que es necesario, digamos, delimitar cuáles son los alcances del trabajo de esta división de auditoría que encabeza este nuevo auditor general, ¿no? Es bien importante mencionar que el Congreso de la República tiene, digamos, un órgano de apoyo para los congresistas, que es como un servicio, ¿no? Un servicio de apoyo administrativo a los congresistas, que justamente es, digamos, todas estas entidades que entran dentro del alcance de cualquier revisión o seguimiento de auditoría que pueda ejecutar el área que dirige este nuevo auditor. Hay que hacer la distinción de que este servicio es llamémosle un ente, ¿no? Una entidad diferente a los mismos congresistas. Ahora, adicionalmente a ser una entidad diferente y que se tiene que encargar de auditar la información que trabaja este apoyo administrativo, el área de auditoría interna, esta oficina de auditoría interna que hay en el Congreso, le reporta directamente a esa directiva, el presidente y 3 vicepresidentes del Congreso. Entonces, ahí tendríamos que comenzar a definir primero todo este flujo, ¿no? Tenemos a la cabeza a la mesa directiva del Congreso y obviamente están todos estos órganos de apoyo administrativo. De hecho, ahí estamos hablando de oficinas de contabilidad, no sé, de redes, de prensa, biblioteca, incluso el Museo de la Inquisición también es administrado por un área dentro de toda esta estructura. Y todas estas áreas de esta entidad de servicio son auditadas por esta oficina de auditoría interna, que es la que preside justamente el nuevo auditor general. Entonces, dicho esto, hay que considerar también que sus funciones no van a ser las de fiscalizar, digamos, directamente la ejecución del presupuesto, ¿no? In situ, en el momento. Como sabemos, el auditor se enfoca en hacer revisión de información pasada, ¿no? De hechos pasados, y específicamente cuando hablamos del auditor interno, hace una revisión de información, digamos, ex post, al momento en que se han ejecutado o han tenido lugar los hechos económicos, para poder primero, ¿no? Identificar algunas debilidades a lo largo de la ejecución de los procesos, a lo largo de la ejecución de los controles en las diferentes áreas y poder formular las recomendaciones con base en las mejores prácticas, ¿no? Que tienen que venir siendo recabadas a lo largo de la experiencia profesional de las personas que integran el equipo de auditoría. Entonces, considero que es muy importante esta figura en particular, porque sabemos que el Congreso es la encarnación de uno de los 3 grandes poderes, ¿no? Del Estado. Y lógicamente, si estamos hablando de una institución del Estado, estamos hablando de un grupo, ¿no? De personas que nos representan cuando se trata de una materia de regulación, de leyes, y lógicamente todas las cosas que ellos hagan van a impactar directamente, uno, en nuestro día a día, porque obviamente las leyes que ellos van sacando, van aprobando, van publicando, podrían, ¿no? Cambiar de una u otra manera la forma en la que nosotros trabajamos, no sé, de repente por ahí el precio de algún servicio, qué sé yo, dependiendo de lo que ellos estén aprobando. Y por otro lado, cualquier cosa que ellos hagan con el presupuesto que les asigna el Estado, lógicamente lo están haciendo con el aporte de todos los peruanos.
Así que si bien el auditor interno no fiscaliza directamente la ejecución del presupuesto, sí se tiene que encargar de evaluar de manera posterior la razonabilidad de toda esta información que el área de contabilidad del servicio, pues no, del Congreso ordene dentro de sus cuentas contables. ¿Por qué es más relevante que tal vez alguna otra posición de auditoría, o por qué considero que tiene una relevancia especial, o cuál es el impacto especial que tiene esta posición siendo el auditor del Congreso? Es porque él está revisando básicamente que todas las cuentas de todo el dinero que se está poniendo, que está corriendo, que viene de los aportes de todos los peruanos, se esté representando de manera fiel dentro de la información financiera, ¿no?, que está elaborando el servicio del Congreso. Entonces, yo creo que, digamos, la relevancia o el impacto principal de sus tareas radica en que está revisando justamente información que ha nacido de la realidad económica, que es posible por el aporte de todos nosotros, ¿no?, de todos nosotros como peruanos, como contribuyentes, como ciudadanos, y que lógicamente estamos esperando que venga en retorno también y en beneficio y para crecimiento de nuestro país. Entonces, sí, de hecho considero que esta persona está este auditor en particular, está en una posición bastante delicada, considerando que existe mucha confusión por parte de las personas que no están totalmente familiarizadas con las funciones del auditor, con las líneas de reporte, hasta qué punto llega la responsabilidad del auditor, porque muchas personas podrían pensar de entrada que el objetivo, o que uno de los objetivos del puesto del auditor es verificar que se esté ejecutando el presupuesto por parte de los congresistas tal y como se había planificado, que no estén, y este es un problema bastante recurrente, ¿no?, que no estén gastando de más en pasajes para viajes por temas personales, que no estén gastando de más para comer comida, valga la redundancia, con precios exorbitantes. Entonces ahí podría existir una confusión, porque de hecho estas son la fiscalización directa de la utilización de estos fondos no es competencia directamente del auditor, no, hay otra área que es competencia de esto, de hecho es otra entidad que tiene la competencia sobre esto, pero obviamente que una persona que no tiene conocimiento de la estructura orgánica o de las funciones de este servicio del Congreso, y específicamente del área de auditoría del Congreso, podría ahí pues pensar que las funciones del auditor son distintas a las que realmente tiene, y ahí es cuando vienen todavía, ¿no?, los comentarios, y sobre todo siendo una figura entre comillas pública, ¿no?, es una figura que podría estar ahí en escrutinio por tratarse justamente de una entidad que considero ha sido cuestionada, o mejor dicho, uno de los poderes del Estado que ha sido bastante cuestionado a lo largo de muchos años, y sobre todo por la prensa. Entonces lógicamente puede estar siempre, ¿no?, ahí en el ojo de la tormenta, siempre se le va a observar mucho lo que haga, y si es que hay por ahí temas, escándalos como los que hemos visto hace poco, ¿no?, comidas súper caras, viajes por temas personales, van a decir, oye, entonces ¿para qué está el auditor? Cuando el trabajo del auditor no necesariamente, y de hecho el trabajo del auditor no es prevenir que la ejecución del presupuesto se vaya por las ramas, ¿no? Ahí de hecho, como les digo, hay una entidad distinta que tiene esta responsabilidad, pero lógicamente la posición del auditor a veces va a recibir este tipo de comentarios, y de hecho es algo que le pasa no solo al auditor, estoy segura que no le va a pasar solamente al auditor general, que le puede pasar a cualquier auditor interno en cualquier entidad, ya sea pública o privada, ¿no? Entonces, bueno, sí, hay y algo que probablemente toquemos en alguna de las preguntas un poquito más adelante, hay que tener bastante claro cuáles son, digamos, las responsabilidades del auditor, cuáles son las aptitudes con las que debe contar, y también tener presente cuáles son las dificultades, porque uno como profesional tiene que ser capaz de poderlas afrontar de la mejor manera, ¿no? Entonces, dada esta importancia, ¿cuál es el proceso a seguir de selección para que se garantice la transparencia? En el caso específico de este auditor, como le tiene que rendir cuentas a la mesa directiva del Congreso y tiene que auditar el trabajo de este apoyo administrativo del Congreso, lo más importante es que uno, ¿no?, que la propuesta de repente de este profesional para ocupar el cargo no venga por parte de una de las áreas auditadas, que no tenga vinculación con alguna de las áreas auditadas, porque ahí se podría estar rompiendo la independencia, que es muy importante. Y sí sería bueno para ello que la persona o la entidad, en este caso la mesa directiva, a la que el auditor le va a reportar directamente, sea quien decida finalmente quién va a ser el profesional que va a ocupar este cargo. En el caso de este auditor, y hasta donde tengo entendido, la Contraloría General de la República presentó una terna, y finalmente la mesa directiva del Congreso fue quien decidió quién iba a ser el
la persona, el profesional, que iba a ocupar este puesto. Y bueno, ahí justamente estamos hablando, ¿no?, de una entidad que es independiente a todos estos servicios administrativos del Congreso y que está siendo elegida por la mesa directiva, que es la entidad a la que le tiene que rendir cuentas, entre comillas, ¿no? Perfecto. Y si tuviéramos que rescatar las cualidades que debe de cumplir el auditor público, ¿cuáles serían? Buena pregunta. Y de hecho considero que estas son cualidades o aptitudes que debería tener todo auditor interno, todo auditor, de hecho, pero que tienen que estar especialmente fortalecidas cuando se está ocupando un cargo público, ¿no? Primero que todo es el escepticismo profesional. Considero que es una de las aptitudes más relevantes, y el escepticismo profesional es básicamente, y como de manera muy coloquial, ¿no? No creerte nada hasta que no te lo diga algo formalizado, un papel. Hasta que no existe evidencia, no pasó. Entonces, si bien es cierto, cualquier posición de auditoría interna demanda ser bastante escéptico, con mayor razón debería demandarlo un cargo público, porque lógicamente está en juego nuevamente información financiera que nació de la realidad económica, que fue posible gracias a los aportes de todos los peruanos. Entonces, empezando con el escepticismo profesional. Hay que ser consciente, mejor dicho, que para ocupar un cargo de auditoría tienes que tratar de ser experto, o por lo menos tener un nivel proficiente de conocimiento en aquellas materias que estás auditando, ¿no? Porque si eres un auditor externo financiero, es necesario que conozcas al derecho y al revés todas las normas internacionales de información financiera. Y si es que eres un auditor que audita partidas del Estado, es necesario que sepas todas aquellas precisiones que se involucran en la contabilidad pública. Entonces, la capacidad técnica de un auditor, no solamente en temas, digamos, normativos, en la contabilidad, y si es un auditor interno, tal vez en algunos temas de mejores prácticas que puedas ver a través de la formación en ISOs u otros estándares de calidad, sino que también tienes que tener clara la metodología de trabajo, conocer de qué manera tienes que efectuar tus pruebas de auditoría, ¿no? Cuáles son los procedimientos idóneos para aplicarlos en cada caso y para obtener la certeza de que este proceso tiene controles que están funcionando de manera eficiente, o la certeza para poder afirmar que esta partida está presentándose de manera razonable en todo aspecto material, ¿no? Entonces, por otro lado, muy aparte del escepticismo profesional, está el expertise del auditor en la materia en la que audita y en la materia propiamente de auditoría, porque tiene metodología que seguir. Por otro lado, siempre se tiene que mantener la independencia, ¿no? Y yo creo que en el ámbito público esto es algo especialmente relevante, porque aquí, cuando se rompe la independencia, es en donde podríamos estar entrando al ámbito de la corrupción. Es aquí donde es mucho más difícil identificar fraudes, ¿no? Y si bien el auditor no siempre tiene, por lo menos el auditor interno, no tiene la obligación de identificar el fraude, sí tiene la obligación de hacer todo lo posible para poder identificar algún indicio, porque lógicamente la revisión de auditoría y el objetivo de, en este caso, la mesa directiva del Congreso, va a ser poder identificar cualquier irregularidad, y el auditor del Congreso, en este caso, tiene que trabajar también con miras a ello, ¿no? Poder identificar alguna irregularidad, muy aparte de las debilidades de control que puedan existir a lo largo de los procesos de diferentes áreas. Entonces, volviendo al tema de la independencia, es importante que el auditor sea independiente, porque así escapa de, por ejemplo, estos incentivos que podría recibir, no escapa de las tentaciones de recibir incentivos, porque siempre podría pasar que algún área, alguna entidad específica le quiera dar algún incentivo al auditor para evitar que ponga algo que no es tan favorable dentro de su informe de auditoría, tal vez minimizar alguna situación que es bastante grave, tratar de diluirla un poquito, ¿no?, dentro del informe de auditoría. Entonces es importante mantener la independencia para no llegar a la corrupción. Y esto es especialmente importante en el ámbito público. Y bueno, o sea, considero que son de las tres actitudes más relevantes, y de hecho tendríamos que hablar no solamente, ¿no?, del auditor
público, sino también del privado. Estos son de todas maneras aptitudes que deben mantener todos los auditores, porque de hecho hay mucha gente confiando en el trabajo que está haciendo el auditor, confiando en los resultados, ¿no? Y siendo, digamos, la encarnación de la independencia, el auditor tiene que respetar ese principio. Muy relevante lo que acabas de mencionar. Asimismo, otro punto importante son los obstáculos que se enfrenta un auditor público. ¿Cuáles serían estos? Como lo estábamos mencionando hace unos minutitos, creo que un obstáculo bastante frecuente y que probablemente no limita el ejercicio, ¿no? La ejecución de una auditoría o el ejercicio del auditor, pero que lógicamente podría afectar a nivel reputacional, es justamente no entender las responsabilidades del auditor. Y esto suele pasar con personas que no son, o que son un poco ajenas a trabajo de auditoría, ¿no? Personas que no tienen conocimiento del alcance. No detectó que los congresistas estaban viajando para temas, por temas personales con el Estado, entonces ese auditor no está haciendo bien su trabajo, ¿no? Sí es importante que este tipo de cosas se puedan identificar en revisiones posteriores, pero sí hay que tener en consideración, ¿no? Que el alcance del trabajo de auditoría, primero que tiene, para poder hacer un buen trabajo de auditoría, tiene que estar bien delimitado. Bueno, aquí todos somos humanos, ¿no? Pero todos nosotros tenemos, lógicamente, que ordenar nuestros tiempos, ¿no? Entre trabajo, entre vida personal, y todo este tiempo de trabajo, o mejor dicho, las 24 horas del día no se pueden dedicar netamente al trabajo, entonces tienes que organizarte como equipo de auditoría para poder armar un plan que lógicamente recoja las principales preocupaciones del ente al que le rindes cuentas, en este caso a la mesa directiva del Congreso, lógicamente sin comprometer la integridad del equipo de auditoría, ¿no? O sea, con eso me refiero a darle tiempo al trabajo, dedicarse al trabajo al 100% cuando es hora de trabajar y no abarcar más de lo que uno puede realmente revisar o auditar. En ese sentido, los planes de auditoría se suelen aprobar, o mejor dicho, elaborar por un periodo de un año y luego enviar a aprobación justamente por ese periodo de un año. Y entonces con esto queremos decir que al inicio del año el auditor general es justamente quien presenta para aprobación de la mesa directiva el plan de las auditorías que se van a ejecutar durante el 2023. No podemos decir, sabes que este año se va a auditar absolutamente todas las áreas y todos los procesos, porque es humanamente imposible hacer todo eso en un año, porque estamos hablando de una gran cantidad de áreas que participan, lógicamente, ¿no? Del apoyo a los congresistas. Entonces, y en general, ¿no? Si es que estamos hablando de cualquier tipo de entidad pública, son gran cantidad de áreas que participan en el día a día de cualquier entidad pública. Y si son muchas áreas, imagínate cuántos procesos ejecuta cada área día a día, cuánta información se procesa, o mejor dicho, se ve involucrada dentro de cada uno de estos procesos, cuántos controles están diseñados en cada uno de estos procesos, cuántos riesgos están comprometiendo o podrían comprometer la obtención de objetivos, ¿no? Entonces, el plan de auditoría tiene que tener un alcance delimitado, probablemente, y no sé cómo harán, realmente no sé cómo se ejecutan específicamente las auditorías en el Congreso, pero debería tener un plan de auditoría con ciertos procesos o ciertos riesgos específicos que auditar, o ciertas cuentas, de repente ciertas cuentas contables específicas que auditar. Y ahí es cuando viene nuevamente el malentendido, ¿no? ¿Qué pasa si el auditor está haciendo un trabajo, hablando o revisando alguna cuenta específica, digamos, de gastos operativos, por decir, y los procesos asociados a los gastos operativos, y por ahí sale algún problema relacionado con los activos fijos, ¿no? Que no necesariamente es una cuenta y hay procesos asociados a esta cuenta que se vayan a revisar en este periodo, de repente no están incluidos en el plan anual del año, pero justamente sale algo por ahí en esta cuenta de activos fijos, ¿no? ¿Qué sucede? El foco del auditor está por los gastos operativos, hubo por ahí algún pequeño escándalo como los que solemos escuchar en varias entidades públicas,
y lógicamente la prensa va a apuntar ahí, todos los peruanos, todos los ciudadanos van a tener el ojo en esta nueva incidencia de la entidad pública que fuese, y van a comenzar a preguntarse, oye, pero ¿cómo el auditor permitió que esto sucediera, no? Y ahí es cuando viene el problema. Se le está atribuyendo desde una posición de desconocimiento unas tareas que el auditor realmente no tiene que cumplir, y porque estamos, digamos, ¿no? Cuando estamos hablando del seguimiento de la ejecución efectiva del presupuesto, digamos, esto no es algo que el auditor tenga que asumir como parte de sus responsabilidades. Y si tuviéramos que hablar de una revisión posterior, ¿no? De lo que sucedió en este momento, con una inspección de toda la documentación asociada, indagación respecto de los hechos con todas las personas involucradas, esto es algo que se podría trabajar tal vez como una auditoría adicional al plan que ya se presentó, pero inicialmente realmente nadie esperaba que sucediera algo por el estilo cuando todavía tenías el foco en tus auditorías planificadas para el año, que por ahí podrían ser las de gastos operativos. Entonces, creo que esa sería una de las principales dificultades, probablemente el escrutinio público, sobre todo cuando estamos hablando del auditor de una entidad pública. Y otra de las dificultades que yo creo que ellos podrían afrontar sería justamente la de tratar, o que algunos de tus usuarios de auditoría, alguna entidad que estás auditando, te quiera ofrecerle un incentivo a este auditor, ¿no? Para evitar que salga alguna observación en el informe, para evitar que se haga algún comentario en la mesa directiva respecto de algún mal manejo de información, o de repente se está tratando de ocultar información, buscando un vacío dentro de las normas contables, y eso no se quiere reportar a la mesa directiva. Ahí es cuando vienen los problemas con estos incentivos, entre comillas, ¿no? Sobre todo los auditores que se están desempeñando en el ámbito público tienen que ser especialmente cuidadosos, porque para empezar, que ningún auditor debería aceptar este tipo de incentivos, y vamos a seguir llamándolos incentivos entre comillas, porque uno, no está bien, o sea, de entrada no es ético, no está bien, y segundo, porque este incentivo que le pueden estar ofreciendo este auditor recoge el aporte de cada uno de los peruanos, ¿no? Entonces, es defraudar justamente a todas las personas, a todos los ciudadanos, a todas aquellas personas por las que a nivel técnico siempre por hecho de no recursos, y creo que es algo un poco más genérico, ¿no? El hecho de no tener los suficientes recursos para poder ejecutar las auditorías dentro de los plazos que habías estimado, o de repente no haber formulado un buen plan de auditoría para el año, en el que no se está incluyendo algún proceso o algún riesgo que ha demostrado ser relevante, porque de repente la coyuntura lo hizo relevante, porque han salido nuevas operaciones, ha habido nuevos hechos que están haciendo que este riesgo que nunca se había revisado, este proceso que nunca se había revisado, se vuelva relevante, ¿no? Entonces diseñar un buen plan de auditoría que se ajuste a los recursos que tiene el área de auditoría, también es parte de las responsabilidades que tiene, por ejemplo, este nuevo auditor general. Y el hecho de no hacer estas cosas bien, este planeamiento correctamente, también podría perjudicar el trabajo de auditoría a lo largo del año, ¿no? Sumado a, bueno, el escrutinio público y la existencia de estos incentivos por parte de los auditados, considero que serían los obstáculos más grandes que podría enfrentar un auditor, y sobre todo el público, ¿no? De todos estos temas son bastante más delicados. Muchas gracias, Natalia, por esta entrevista. Estoy segura de que esto nos servirá para tener un mejor panorama de la situación. Este fue un episodio más de Lidera Podcast. Recuerden que también nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube y Spotify como Revista Lidera. Gracias por escucharnos y hasta un próximo episodio.